Tenía 21 años cuando mi primo Ren me llamó para hablarme de una vieja cabaña abandonada que, al parecer, nos pertenecía. Ren siempre fue ese tipo de primo. Relajado, pero de alguna manera siempre terminaba arrastrando a los demás a sus planes. Hablaba como si lo que fuera que estuviera haciendo ya fuera un hecho, y tú solo estuvieras poniéndote al día. «Vamos para allá», me dijo. «Echamos un vistazo, limpiamos un poco. Tal vez sea un basurero total, o tal vez se pueda arreglar. Podría ser para alquilar o una cabaña de caza. En el peor de los casos, la convertimos en un campamento base para hacer senderismo. Digo, es propiedad gratis». Dije que sí porque necesitaba salir de la ciudad. Me estaba ahogando en el ruido, el estrés de la universidad, el drama con mis compañeros de cuarto, esa sensación extraña de estar estancado y fuera de control al mismo tiempo. Así que, un par de días desconectado sonaba perfecto. Árboles, aire, silencio, sin señal de celular. Esperaba tranquilidad. Lo que recibí fue exactamente lo contrario. Salimos un martes. El viaje empezó como cualquier otro, bocadillos, mapas y una lista de reproducción que no paraba de saltarse canciones. Las autopistas se convirtieron en carreteras secundarias, luego en grava, y finalmente en una trocha que parecía no haber visto a un equipo de mantenimiento desde antes de que yo naciera. En un momento, miré mi teléfono y me di cuenta de que no teníamos señal desde hacía casi una hora. Ren sonrió. «Ves, ya estamos mejor». Finalmente, estacionamos donde el camino desaparecía por completo y caminamos el último medio kilómetro a pie. Se escuchaba el crujido seco de las hojas bajo nuestros pies. El sendero, si es que se le podía llamar así, era apenas una sugerencia. Sin marcas, sin señales, solo hundimientos en la maleza por donde quizás alguien había caminado décadas atrás. Llegamos al claro al atardecer. La cabaña parecía haber sido tragada y luego escupida a medias por la colina que tenía detrás. Estaba hundida, como si hubiera intentado cavar su propio lugar en la montaña y se hubiera arrepentido a mitad de camino. Las enredaderas trepaban por los costados y colgaban del techo como cuerdas gruesas. La puerta principal estaba inclinada hacia adentro, como si estuviera cansada de intentarlo. Toda la estructura era gris, caída y extrañamente pequeña, como si se hubiera encogido con el tiempo. No había porche, solo una losa de concreto rota y una sombra que parecía más pesada de lo que debería. Adentro, todo era pino y polvo. Las paredes estaban cubiertas con esos paneles de madera con nudos de los años 70, de los que sientes que te van a clavar una astilla si los miras demasiado fuerte. El aire era denso y húmedo, como si lo que fuera que vivió allí alguna vez se hubiera ido, pero no del todo. Sin muebles, sin platos, sin nada. Solo una chimenea de piedra y un altillo sobre la sala principal con un colchón manchado que se veía a medias a través de la barandilla. Ren entró y dijo, «Vaya, huele a música disco y a fracaso». Nos reímos y nos quedamos. Esa primera noche cocinamos frijoles en un pequeño fogón que armamos atrás. Encendimos las linternas frontales, abrimos unas cervezas y las sillas plegables crujieron. Debería haberse sentido pacífico, pero no había sonido. Ni grillos, ni crujidos de animales, ni búhos. Solo el chisporroteo del fuego y el crujido ocasional de Ren al moverse. Lo mencioné y él se encogió de hombros. Tal vez no es la temporada. Entonces escuchamos pasos, lentos y pesados, como si alguien caminara con cuidado sobre las hojas, justo fuera del círculo de luz. No era un ciervo, ni un mapache. 2 piernas haciendo pausas entre cada paso. Crujido, pausa, crujido. Nos quedamos helados. Ren miró hacia el bosque como si esperara que algo se mostrara. Susurré, «¿Lo ves?». Él no respondió. Se levantó y giró lentamente, como tratando de captar un rastro. Entonces los pasos se detuvieron. No terminamos nuestras cervezas.
Entramos y trabamos el pestillo con un cuchillo de caza como cerrojo improvisado. A la mañana siguiente, el bosque no era el mismo. El sendero por el que habíamos llegado ya no estaba. No es que estuviera cubierto de maleza, simplemente no estaba allí. Caminamos en todas direcciones, norte, sur, tratando de desandar nuestros pasos. Cada vez, dábamos la vuelta y terminábamos en el mismo árbol caído. Tenía raíces masivas retorcidas como venas. El tronco estaba partido como una boca. Había iniciales talladas profundamente en las raíces expuestas. Las mías, las de Ren y un tercer par, E.L. Ninguno de los dos tenía idea de quién era. Y nosotros, desde luego, no habíamos tallado nada. Más tarde, Ren trabajó en la pared trasera, tratando de remendar una parte blanda del panel. Encontró un compartimento oculto detrás de uno de los postes. Adentro había un collar de cuero con un trozo de cadena oxidada enganchado al anillo. No tenía placa de identificación, solo un disco de metal con una espiral grabada, tosca y descentrada, como hecha con un clavo. Ren se le quedó mirando y luego lo lanzó al bosque como si quemara. Esa noche, escuchamos un tarareo desde el altillo. Suave, irregular, una melodía lenta y sin ritmo, como un niño que recuerda a medias una canción de cuna. Sin palabras, solo sonido. No subimos a ver. Para las 3 de la mañana, la lámpara se apagó. No parpadeó, simplemente murió. Los fósforos habían desaparecido de nuestra mochila. Yo mismo había empacado 2 cajas. Ren encendió la linterna y apuntó hacia el altillo. La puerta, que habíamos amarrado con hilo de pescar, estaba abierta. De par en par. Ren susurró. ¿Lo oíste bajar? Sacudí la cabeza. No volví a dormir después de eso. Al tercer día, intentamos mapear el área. Usamos cordel, lo atamos a los árboles, intentamos hacer una cuadrícula y caminar en línea recta. No importaba lo que hiciéramos. Terminábamos de nuevo en el mismo árbol, mismas iniciales, mismo tronco muerto. El bosque no tenía sentido. Era como si se estuviera curvando sobre sí mismo. Dejamos de quitarnos las botas para dormir. Cerca de la medianoche, Ren se levantó para orinar y no regresó. Lo encontré descalzo en el claro, murmurando a los árboles. Dije que lo traería de vuelta. Dije que lo haría. Su voz sonaba mal, extraña, como si alguien lo estuviera imitando pero sin captar bien la cadencia. Lo agarré del brazo. Se sobresaltó violentamente, como despertando de una pesadilla, y me gritó en la cara. Tenía los pies destrozados. Se los envolvemos con camisas y cinta adhesiva, y no volvimos a hablar del tema. Esa cuarta noche, lo vi. Me desperté con un sonido de algo arrastrándose, como tela sobre madera. Miré hacia la ventana. Había algo presionado contra los listones. Un rostro demasiado pálido, demasiado alargado. Solo se le veía un ojo. Parpadeó una vez, lentamente. No me moví, ni siquiera respiré. Cuando parpadeé, ya no estaba. A la mañana siguiente, Ren encontró marcas de garras largas y profundas en el costado de la cabaña. Perfectamente espaciadas, demasiado limpias, no eran de un animal. Esa tarde, nos sentamos junto al fogón y encontramos un mensaje quemado en la piedra, bajo las cenizas. 3 pares de iniciales y una fecha, 19 de septiembre. Era 12 de septiembre. Ren se quedó mirando y dijo, «Yo no hice eso». No le respondí. Esa noche, algo llamó. No a la puerta, sino a las paredes. Detrás de la chimenea, luego por la cocina, luego debajo de las tablas del suelo. 3 golpes, cada uno más bajo que el anterior. Se sentía como si algo estuviera gateando debajo de nosotros. Arrastramos nuestras cosas al centro de la habitación, apagamos la luz, nos sentamos en la oscuridad y no nos movimos. Conté mis respiraciones para mantenerme estable, tratando de no pensar en el ojo o en el tarareo. Ren susurró,
¿Qué crees que quiere? Antes de que pudiera responder, la puerta del altillo se abrió de golpe. No crujió, no se deslizó, se estrelló contra la pared. Luego las escaleras crujieron. No esperamos, corrimos. Corrimos descalzos, sin equipo, con las ramas azotándonos la cara y las rocas clavándose en nuestros pies. No nos importó. De alguna manera encontramos el auto. Las dos llantas delanteras estaban desinfladas. El parabrisas parecía haber explotado desde adentro. Ren se subió, giró la llave y arrancamos. No hablamos hasta que vimos la primera torre de telefonía parpadeando entre los árboles. Después de eso, tampoco volvimos a hablar. Había conseguido un trabajo de verano limpiando líneas de deslinde para una pequeña empresa de tierras con base en Weller, un pueblito de montaña que ni siquiera tenía una gasolinera de verdad. El hombre que me contrató, creo que se llamaba Scott, apenas miró mi identificación. Solo me preguntó si podía caminar largas horas, cargar equipo y mantenerme fuera de problemas. Le dije que sí. La paga no era gran cosa, pero cubría mi alquiler y me dejaba suficiente para gasolina y comida. No les importaba que acampara en el lugar de trabajo para evitar la caminata diaria de regreso a la camioneta, que honestamente era la peor parte del día. Así que me quedé en el bosque. La sección que me asignaron para mapear recorría una cresta entre dos cañadas estrechas. No había señal de celular, ni recepción de radio, ni siquiera un lugar decente para colgar la bolsa de comida. El terreno era empinado e irregular, atravesado por viejos lechos de arroyos secos y trochas madereras cubiertas de maleza que no llevaban a ninguna parte. El bosque allí era tan espeso que el sol se perdía para media tarde. Al principio me pareció pacífico, solo árboles, insectos y alguna que otra ardilla. Encontré un pequeño claro a unos 50 metros de un sendero erosionado, lo suficientemente plano para mi pequeña tienda y lo bastante lejos de la pendiente para que el escurrimiento del agua no me preocupara. Armé un círculo de fuego con piedras y usé un tronco caído como asiento. No era acogedor, pero servía. El primer día no pasó nada fuera de lo común. Marqué algunos árboles con cinta naranja brillante. Empecé a tomar notas de distancia y fui reconociendo el terreno. Mi GPS no era confiable. La señal se caía a cada rato, pero yo sabía leer una brújula y usar un cuaderno. Cociné una lata de chili en el fuego. Leí unas páginas de una novela de bolsillo y me quedé dormido con el sonido de los grillos y el viento en las copas de los árboles. Al segundo día, las cosas empezaron a sentirse raras. Estaba marcando una línea desde el camino viejo hacia un punto de la cresta, a unos 400 metros de distancia, una caminata sencilla hacia el este. Ataba la cinta cada 6 o 9 metros, tomaba notas y contaba mis pasos, la rutina de siempre. Pero cuando me di la vuelta para regresar al campamento, la caminata me tomó el doble de tiempo. Me detenía constantemente a revisar mi orientación. Todo parecía correcto, pero no se sentía correcto. El terreno no coincidía con mis notas. La pendiente era más pronunciada. El espacio entre los árboles era diferente. Eran diferencias sutiles, pero lo suficiente como para hacerme dudar de mí mismo. Para cuando regresé, estaba sudando y desorientado. Pensé que me había desviado sin darme cuenta. El bosque puede jugarle trucos a tu sentido de la orientación si no tienes cuidado. Aún así, verifiqué mis notas. La línea era precisa. Mis marcas estaban exactamente donde debían estar, pero la distancia, de alguna manera, se había estirado. Esa noche dejé mi mochila junto al fuego, como siempre, cerrada y con los broches puestos. Cuando desperté, la mochila no estaba. Al principio pensé que un animal se la había llevado, pero luego la vi colgando de una rama baja a unos 5 metros de distancia, balanceándose allí, como si alguien la hubiera levantado y enganchado deliberadamente.
No faltaba nada. No había marcas de garras ni correas mordidas. No estaba rota ni sucia. Simplemente había sido movida con intención. Me quedé mirándola 10 minutos antes de bajarla. Sentía un nudo en el estómago, como si algo pesado estuviera sentado sobre mi pecho. Me dije a mí mismo que un mapache lo había hecho, o que la correa se había enganchado al ser arrastrada. Cualquier cosa que me permitiera dormir. Para el tercer día, fueron cosas más pequeñas. Estaba cocinando ramen y usé mi cuchillo para revolver los fideos porque era lo que tenía a mano. Dejé el cuchillo sobre una piedra plana a mi lado. Me giré para escurrir la olla y, cuando volví a mirar, el cuchillo había desaparecido, completamente. Revisé el suelo, mi mochila, debajo de la carpa, dentro de la olla e incluso en mis botas. Nada. Horas más tarde, desenrollé mi saco de dormir y sentí algo rígido cerca de mis pies. Ahí estaba mi cuchillo, cerrado y guardado en el forro interior, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Yo no lo puse ahí. Esa noche, el bosque se quedó en silencio. No fue tranquilidad, fue un silencio absoluto. Ni pájaros, ni grillos, ni crujidos. La quietud me presionaba, incluso con el fuego encendido. Apagué mi linterna frontal y me senté en la oscuridad, esperando que solo fuera mi imaginación. El silencio persistió. Al quinto día, empecé una línea nueva hacia el norte. Tomé un camino fresco, marcando árboles nuevos y vigilando mi brújula con cuidado. A los 40 minutos, vi cinta naranja más adelante. Primero pensé que era la línea de alguien más, restos de un deslinde previo. Pero cuando me acerqué, vi mis propias iniciales talladas en un árbol. La misma cinta, los mismos nudos, el mismo raspón en la corteza de cuando se me resbaló el cuchillo. De alguna manera, había terminado en el mismo lugar donde había estado 3 días antes. A pesar de haber caminado en la dirección opuesta, estaba ahí, mirando ese árbol. Se me revolvió el estómago y me limpié las manos en los pantalones para intentar calmarme. Mis notas estaban bien, mi dirección era correcta, pero el bosque me había traído de vuelta de todos modos. Esa noche no pude dormir. Mantuve el fuego encendido y me senté apoyado en un árbol porque no quería que me pillaran desprevenido. Poco antes del amanecer, escuché un suave cascabeleo. Venía de mi lata de café, donde guardaba los fósforos. La agarré pensando que quizás había un ratón dentro, pero la lata se sentía tibia. No caliente, solo tibia. La abrí. Cada uno de los fósforos había desaparecido. En su lugar había 7 piedras pequeñas, blancas, lisas y perfectamente redondas, como piedras de río. Yo estaba al menos a 15 kilómetros del arroyo más cercano. Me quedé sentado sosteniendo esa lata, mirando la nada. No aquí, no es tuyo. Por la mañana encontré huellas alrededor de mi campamento. Pies descalzos, pequeños y humanos, formando un círculo perfecto alrededor del fogón. No había rastro de entrada ni de salida, solo un círculo. No la seguí, no quería saber. Esa noche no dormí. Escuchaba pequeños crujidos y toques suaves, como dedos rozando la corteza de los árboles. No podía ver nada, y no me atrevía a encender la luz. Me quedé sentado con mi cuchillo en una mano y la lata de café en la otra, temblando tanto que apenas podía sostenerlos. En la 7ª mañana, desperté y encontré mi cuaderno de notas abierto sobre mi pecho. Lo había dejado guardado dentro de mi mochila antes de dormir. La página por la que estaba abierto no era una en la que yo hubiera escrito. La letra era nítida y desconocida. Las palabras eran simples. No aquí, no es tuyo. Mi lápiz estaba partido en 2 a su lado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empacé todo: carpa, equipo, comida. Sin molestarme en doblar nada correctamente, metí todo a presión en la mochila y empecé a caminar. El sendero de regreso al camino maderero debía tomar 20 minutos. Lo había recorrido media docena de veces. Ese día,
El bosque no me dejaba salir. Subí una cresta, llegué a la cima y vi la misma pendiente adelante, el mismo árbol caído, la misma división en el sendero, una y otra vez. En un punto, solté mi mochila para hacer una prueba y marqué el suelo con una gran X, usando una rama. Caminé otra hora, sudando y maldiciendo todo el camino. Cuando finalmente llegué a un claro, mi mochila estaba sentada justo al lado de esa misma X. Pensé que me estaba volviendo loco. Cuando finalmente logré salir a la carretera forestal, casi me pongo a llorar. Mi reloj decía que solo había caminado una hora, pero el sol estaba más alto de lo que debería, y mis piernas se sentían como si me hubieran cargado durante un día entero. No dejé de caminar ni miré atrás. Seguí el camino hasta que escuché el motor de una camioneta detrás de mí. Un hombre mayor con una gorra de marca de forraje se detuvo y me preguntó si necesitaba ayuda. Debía de tener un aspecto terrible, pálido, tembloroso, con la ropa sucia y empapada de sudor. Le dije que estaba bien. No insistió y siguió su camino. Durante todo el trayecto montaña abajo, no dejé de mirar por el espejo retrovisor. Esperaba ver en cualquier momento un destello de cinta naranja revoloteando en la parte trasera de la camioneta, como si algo me hubiera seguido hasta afuera. Esa noche, entregué el equipo en el depósito y le dije a Scott que renunciaba. Me contrataron para una tarea que en papel era una estupidez. Un tipo llamado Elías, que vivía en una casa que olía a periódico viejo y tabaco, me pagó por adelantado para que subiera a un valle al norte de la Sierra del Olvido. Mi trabajo era encontrar unos viejos postes de hierro que marcaban un límite de propiedad de hace 100 años y pintarlos de color azul brillante. Para que no se pierdan, decía. Me dio un mapa hecho a mano, 3 botes de pintura y una brocha. El valle no tenía nombre en los mapas oficiales, pero los locales lo llamaban el Callejón del Eco. Llegué un miércoles por la tarde. Era uno de esos lugares donde el aire parece más pesado, como si la gravedad funcionara un poco más fuerte allí. No había senderos, solo una maleza grisácea que te llegaba a las rodillas y árboles que crecían torcidos, como si estuvieran intentando alejarse de algo en el suelo. El primer día encontré 3 postes. Estaban oxidados, casi fundidos con la tierra. Los lijé un poco y les di la capa de azul. Se veían ridículos, como juguetes olvidados en medio de toda esa desolación gris. Acampé cerca del tercer poste. Esa noche, el silencio fue absoluto. Ni un bicho, ni una brisa. Solo el sonido de mi propia respiración, que me parecía extrañamente fuerte. A la mañana siguiente, me levanté para seguir con el cuarto poste. Antes de salir, miré el poste que había pintado la tarde anterior. Estaba chorreando. La pintura azul, que debería haber secado en un par de horas, estaba fresca, casi líquida, acumulándose en la base como un charco de sangre azul. Toqué el metal. Estaba hirviendo. No tibio por el sol, sino caliente, como si el poste viniera desde el centro de la tierra. Me sacudí el malestar y seguí adelante. Encontré el cuarto y el quinto poste unos 3 kilómetros valle arriba. Pero algo no cuadraba. Según el mapa de Elías, los postes estaban a intervalos de 500 metros. Yo había caminado casi 2 horas para encontrar el siguiente. Saqué mi podómetro. Marcaba que solo había avanzado 300 metros. Es el terreno, me dije. Las pendientes engañan. Esa tarde, mientras pintaba el sexto poste, escuché un silbido. Era una nota larga, constante, que venía de algún punto detrás de los matorrales de enebro. Me quedé quieto, con la brocha en la mano. El silbido se detuvo justo cuando yo dejé de moverme. Esperé. Nada. Volví a pasar la brocha sobre el hierro y el silbido regresó, imitando exactamente el ritmo de mis trazos. Si yo pintaba rápido, el silbido se aceleraba. Si me detenía,
El bosque se callaba. Esa noche no encendí fuego. Me metí en la carpa y me quedé a oscuras, escuchando. A eso de las 2 de la mañana, algo golpeó el metal. Clank, clank, clank. Eran golpes metálicos, rítmicos, viniendo de la dirección de los postes que ya había pintado. Sonaba como si alguien estuviera golpeando el hierro con una piedra pequeña. Me asomé por la cremallera de la carpa y vi una luz. No era una linterna. Era un resplandor azulado, muy tenue, que venía del suelo, justo donde estaban mis postes. El tercer día, decidí que ya había tenido suficiente. Iba a terminar los 2 últimos postes y largarme de allí. Pero cuando salí de la carpa, el mundo se había vuelto más pequeño. La niebla era tan espesa que no veía mis propios pies. Y ahí, a 3 metros de la entrada de mi tienda, estaba el poste número 8. El problema es que yo todavía no había llegado al 7, y el poste 8 estaba pintado de azul. Pero no era mi azul. Era un tono más oscuro, casi negro, y la pintura todavía estaba húmeda, goteando sobre la hierba gris. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. En el metal, alguien había raspado mi nombre con algo afilado. Debajo de mi nombre, había una fecha, la de ese mismo día. Empecé a empacar frenéticamente. Tiré la pintura y la brocha al suelo. No me importaba el dinero, solo quería salir de ese valle. Empecé a correr por donde creía que había venido, buscando la salida del callejón del eco. Pero el bosque ya no era el mismo. Los árboles que antes estaban torcidos ahora parecían estar más juntos, cerrándome el paso. Corrí durante lo que parecieron horas. Mis pulmones ardían. Finalmente, vi un destello azul entre la niebla. El camino, pensé. Pero no era el camino. Era un poste. Estaba pintado de azul brillante, impecable. Era el poste número 3. Mi campamento estaba justo al lado. Había corrido en círculos perfectos, a pesar de que mi brújula juraba que yo iba en línea recta hacia el sur. Me senté en el tronco que usaba como silla y traté de calmarme. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del claro, a través de la niebla, había una figura. Era alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones. No tenía cara, o al menos la niebla no me dejaba verla, pero sostenía algo en la mano. Era mi brocha. La figura se acercó a un árbol, uno de los que estaba justo al borde de mi campamento, y con un movimiento lento y fluido, pintó una raya azul en el tronco. Luego se quedó allí, parada, esperando. No dormí esa noche. Me quedé sentado sobre mi mochila, con el cuchillo de monte en la mano, viendo cómo la figura se movía alrededor de mi campamento. No se acercaba, pero cada hora pintaba una nueva marca azul en un árbol diferente, cerrando un círculo a mi alrededor. Cada marca brillaba con esa luz tenue y enferma que había visto antes. Cuando salió el sol, el círculo estaba completo. Yo estaba atrapado en un anillo de árboles marcados de azul. La figura ya no estaba, pero el aire olía a pintura fresca y a hierro oxidado. Agarré mis cosas y, sin pensarlo, corrí hacia el único espacio que quedaba entre 2 árboles marcados. El bosque se sentía elástico, como si el suelo se estirara bajo mis botas. El sonido de mis pasos no era el de las hojas secas, sino un chapoteo, como si estuviera caminando sobre algo líquido. De repente, la niebla se disipó. Estaba en la carretera. Mi camioneta estaba allí, cubierta de polvo y hojas muertas. Me subí, arranqué el motor y no dejé de conducir hasta que llegué a una gasolinera a 100 kilómetros de distancia. Me bajé del auto, temblando, y fui al baño para lavarme la cara. Cuando me miré en el espejo, me quedé sin aliento. Tenía una mancha de pintura azul en la mejilla. Traté de limpiarla con agua, pero no salía. Raspé con la uña, usé jabón, usé papel, nada. Miré más de cerca. No era una mancha de pintura sobre la piel. Debajo de mi ojo derecho
El color de mi carne estaba cambiando. Era un azul brillante, metálico. Y cuando toqué mi mejilla, no sentí piel. Sentí el frío industrial del hierro oxidado. No he vuelto a ver a Elías. Tiré el mapa y quemé el cuaderno. Pero a veces, cuando hay mucho silencio, escucho ese silbido en mi cabeza. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, la mancha azul en mi cara es un poco más grande. Creo que el valle todavía me está marcando. Y no creo que se detenga hasta que sea todo de metal. Un amigo mío, Darren, tenía un tío que era dueño de una franja de tierra larga y estrecha en los bosques de los Apalaches. Él decía que era un lugar tranquilo para despejar la mente, pero no era un campamento, no realmente. Éramos 4, Darren, Kyle, Jen y yo. Todos teníamos la misma edad, recién graduados de la secundaria, flotando en ese limbo extraño donde nada se siente permanente. Así que, cuando Darren sugirió un fin de semana desconectados, sin teléfonos ni distracciones, sonó perfecto, como un pequeño reinicio antes de que la vida real nos alcanzara. Ese primer día tuvo una especie de alegría temeraria. Hacíamos mucho ruido, nos reíamos demasiado y nos estorbábamos unos a otros mientras armábamos las tiendas. Jen incluso logró montar la suya al revés al principio, algo que, según ella, fue una decisión creativa. Recogimos un montón de ramas secas de la orilla del claro, armamos una fogata que echaba más humo del que quemaba y asamos salchichas en ramas que apenas limpiamos. El humo se nos pegaba a la ropa, todo sabía a ceniza y mostaza, y no nos importaba. El bosque se sentía inmenso, pero no amenazador, más bien como un enorme telón de fondo verde para nuestra escapada. Al segundo día, todo empezó a sentirse un poco raro. Comenzó con algo pequeño. Había bajado al arroyo que cruzaba la propiedad para llenar nuestra jarra de agua. Estaba a unos 5 minutos, como mucho. Darren ya había hecho el viaje esa mañana, así que ni lo pensé. Simplemente tomé el sendero que ya habíamos marcado y regresé. Solo que, cuando entré de nuevo al claro, faltaba algo. Mi tienda de campaña ya no estaba. Simplemente se había esfumado. Me detuve en seco, parpadeando, pensando que quizá estaba mirando el lado equivocado del claro. Caminé de un lado a otro. Revisé detrás de los árboles. Incluso desanduve mis pasos hasta el lugar exacto donde sabía que la había montado. Pero no había nada. Ni tela caída, ni postes rotos. Solo suelo desnudo, como si nunca hubiera estado allí. Al principio pensé que me estaban tomando el pelo. Incluso grité, mitad riendo y mitad en serio, llamando a los demás. Darren salió de su tienda frotándose los ojos. Jen parecía confundida. Kyle se veía como si intentara no sonreír, pero todos juraron que no la habían tocado. Ni siquiera habían salido del claro. Nos separamos un poco entre los árboles, llamando y revisando. Quizá el viento se la llevó. Quizá un oso la arrastró. Quizá... ¿quién sabe? Entonces Kyle gritó. Fue uno de esos gritos cortos y secos que lo cortan todo. La encontramos. Mi tienda estaba armada, perfectamente cerrada, unos 50 metros más adentro en el bosque. No estaba dañada ni arrastrada. Estaba allí, posada como si alguien la hubiera levantado entera y la hubiera llevado caminando hasta ese punto. Todo en el interior estaba exactamente como lo dejé, incluso mi almohada, todavía un poco arrugada de la siesta que tomé antes. Nos quedamos mirándola mucho tiempo. Entonces alguien, creo que Jen, soltó una risita seca. El tipo de risa que dice, vale, esto es raro, pero si pretendemos que es gracioso, quizá no nos aterre. Todos nos unimos a la risa, pero nadie se miró a los ojos mientras lo hacíamos. Nadie dijo lo que estábamos pensando porque, ¿qué se supone que íbamos a decir? ¿Que algo invisible movió una tienda entera y la volvió a montar como si nada?
La arrastramos de vuelta al claro y la pusimos exactamente en su sitio original. Esa noche nos quedamos más cerca del fuego que antes. La conversación murió rápido. No estábamos cansados, simplemente no teníamos ganas de hablar. El fuego chisporroteaba, enviando humo hacia los árboles. La oscuridad se sentía más cerca que la noche anterior. No era espesa, exactamente, sino pesada, como si se estuviera inclinando para escucharnos mejor. Entonces, un tronco se partió. Hizo un chasquido agudo, como un disparo. Me levanté de un salto para empujarlo de nuevo hacia las brasas. Todavía estaba agachado cuando lo vi. Otra silla, allí mismo, en el círculo con nosotros. Era una silla plegable, de marco metálico fino con un cojín de color burdeos desgastado, el tipo de silla que encontrarías en el sótano de una iglesia o en el gimnasio de una escuela. Me quedé helado. Miré a los demás. Nadie dijo una palabra. Ellos también la estaban mirando. Nosotros no la habíamos traído. Nadie tenía una silla así. Estaba allí, posicionada como si alguien hubiera estado sentado en ella y se hubiera levantado un segundo, orientada hacia las llamas. Cómoda, intencional. Nadie se movió. Miré a mi alrededor, escaneando los árboles, escuchando. Nada. Ni siquiera el viento en las hojas. El bosque estaba en un silencio sepulcral. Ni bichos, ni pájaros. Solo el siseo bajo del fuego y el sonido de mi propia respiración acelerándose. Dije que debíamos irnos en ese mismo momento. Empacar lo que pudiéramos y correr hacia el auto, sin importar la oscuridad del sendero. Pero ellos dudaron. Darren no quería arriesgarse a perderse. Jen dijo que debíamos esperar al amanecer. Kyle no dejaba de mirar la silla como si esperara que hiciera algo. Discutimos en susurros, con voces tensas y cuidadosas, como si alzar el tono pudiera despertar a algo. Al final, nos quedamos. No tocamos la silla. Simplemente nos sentamos alrededor del fuego, intentando no mirarla, intentando no reconocer que estábamos compartiendo el círculo con algo que no habíamos invitado. Finalmente, nos retiramos a nuestras tiendas, aunque ninguno durmió realmente. Me quedé allí en la oscuridad, mirando el techo de la carpa, con la piel de gallina. Me sentía observado, y no de esa forma paranoica en la que tu mente te juega trucos porque estás nervioso. Esto era diferente. Era algo específico y enfocado, como si alguien estuviera justo al otro lado de la tela, arrodillado, quizá respirando en silencio. En algún momento de la madrugada, busqué mi mochila. Siempre la dejaba cerrada a mi lado. Podía alcanzarla sin siquiera sentarme, pero no estaba allí. Me quedé helado, me senté despacio y recorrí la tienda con mi linterna, vacía. Solo mi saco de dormir y algo de ropa arrugada. Abrí la cremallera de la puerta y salí al claro, con el haz de luz temblando porque mi mano no paraba de vibrar. Y allí estaban, nuestras 4 mochilas, alineadas nítidamente, una al lado de la otra, apoyadas contra un árbol. Estaban perfectamente dispuestas, cada una cerrada, mirando hacia el claro como si estuvieran esperando una inspección. Se me secó la boca. Detrás de mí, escuché las cremalleras de las otras tiendas. Uno por uno, salieron. Nadie habló. Solo nos quedamos mirando las mochilas alineadas como si se hubieran convertido en objetos sagrados, como si tocarlas fuera un error. Jen susurró, «Alguien», pero no terminó la frase. Ya sabíamos la respuesta. Nos quedamos sentados hasta el amanecer, con los ojos rojos y los hombros encogidos, vigilando ese árbol como si fuera a hacer algo más. Cuando el cielo finalmente empezó a aclararse, no dijimos mucho. Agarramos lo esencial, teléfonos, carteras, llaves del auto, y dejamos el resto. Ni siquiera intentamos desarmar las tiendas. Caminamos rápido, sin descansos. El sendero parecía más largo de lo que recordábamos. Las raíces más afiladas,
la pendiente más pronunciada. Nadie miró atrás. Cuando llegamos a la carretera y vimos el auto de Darren donde lo habíamos dejado, casi me pongo a llorar. El aire se sentía diferente de este lado de los árboles, como si pudiera moverse de nuevo. Nos subimos sin hablar. Conducimos en silencio hasta que vimos una gasolinera, y solo entonces alguien soltó el aire. Ninguno de nosotros volvió jamás. No hablamos de ello, ni en grupos de chat, ni en bromas. Es como si decirlo en voz alta pudiera darle permiso para volver. A la gente le encanta contar historias sobre esas montañas. Dicen que son viejas, más viejas que la memoria, que la tierra recuerda cosas que la gente olvida. Tal vez sea cierto, tal vez no. Lo único que sé es que dejé todo atrás y me alejé. Era lo único que podía hacer. Vince y yo aceptamos ese trabajo porque pagaba 3 veces más que cualquier otra cosa en el pueblo. Teníamos que revisar unos sensores de presión en un tramo de tubería vieja que cruzaba el desierto alto, una zona de arbustos secos y grietas en la tierra donde el viento siempre suena como si alguien estuviera silbando a lo lejos. Era un trabajo sencillo: conducir la camioneta, bajarse, anotar los números del manómetro y seguir al siguiente punto. El primer día fue puro polvo y calor. El sol te pegaba en la nuca como un martillo y el aire olía a metal y a salitre. Vince era un tipo de pocas palabras, de los que prefieren masticar tabaco y mirar el horizonte antes que entablar una conversación. Montamos el campamento cerca de una estación de bombeo oxidada que crujía cada vez que bajaba la temperatura. Esa noche cocinamos carne seca, bebimos agua tibia y nos dormimos con el ruido del motor enfriándose. A la mañana siguiente, me desperté para orinar y vi algo sobre el capó de la camioneta. Era un vaso de cristal, un vaso de agua con hielo. El cristal estaba empañado por el frío, con gotas resbalando por los costados. Estábamos a 40 grados de temperatura, a kilómetros de cualquier casa, y ese hielo no se estaba derritiendo. No había huellas alrededor del vehículo, nada más que nuestra propia arena removida. Le pregunté a Vince si era una broma suya, pero cuando salió de la carpa y vio el vaso, se puso blanco. No lo tocó. Simplemente lo tiró al suelo con una llave inglesa. El hielo no sonó como hielo al caer. Sonó como si tiraras piedras pequeñas contra el metal. Decidimos seguir con el trabajo para terminar rápido. Subimos a la camioneta y Vince arrancó. A los pocos kilómetros, miré el odómetro. Los números estaban retrocediendo. 140, 139, 138. Se lo dije a Vince, y él simplemente pisó el acelerador, pero la camioneta no parecía avanzar. Los arbustos a los lados del camino se movían. El motor rugía, pero el paisaje no cambiaba. Siempre estábamos pasando al lado de la misma roca con forma de cráneo y el mismo poste de luz caído. «Está pasando otra vez», susurró Vince. No le pregunté a qué se refería. No quería saberlo. Al mediodía, llegamos a lo que debía ser el punto del cuarto sensor. Bajamos de la camioneta y lo que encontramos no fue una válvula. En medio del desierto, clavado en la tierra, había un armario de madera. Era viejo, de esos pesados con espejos en las puertas. Estaba allí, perfectamente vertical, brillando bajo el sol implacable. Vince sacó su pistola, la de 9 milímetros que siempre llevaba en la guantera, y se acercó despacio. Cuando estuvimos a un par de metros, los espejos no nos reflejaron a nosotros. Reflejaban el campamento que habíamos dejado esa mañana, pero vacío. Las tiendas estaban rotas, la camioneta estaba quemada, y el cielo en el reflejo era de un color violeta oscuro, casi negro. Vince tiró de la manija del armario. Adentro no había ropa. Había estantes llenos de frascos de vidrio. Cada frasco contenía algo diferente: un diente, un mechón de pelo, una llave de casa, una foto de mi madre cuando era joven.
Al fondo del armario, clavada con una tachuela, había una nota escrita con mi propia letra. Decía: vuelvan a contar los pasos. No terminamos de leerla. Corrimos a la camioneta y Vince dio un volantazo para salir del camino principal, tratando de cortar campo a través. No nos importaba romper la suspensión, pero no importaba hacia dónde girara, siempre terminábamos frente al armario. Aparecía delante de nosotros, cada vez más cerca, hasta que en una de esas vueltas estaba justo en medio de la trocha y tuvimos que clavar los frenos para no chocar. «Bájate», dijo Vince. Su voz sonaba hueca, como si estuviera hablando dentro de un túnel. «Ni loco me bajo», le respondí. «No es una opción». «Mira atrás». Miré por el retrovisor. Ya no había desierto. Detrás de la camioneta solo había una pared de niebla blanca, sólida como un muro de concreto. Estaba avanzando hacia nosotros, tragándose la tierra, los arbustos y el camino. No hacía ruido. Era un vacío total que venía a buscarnos. Saltamos de la camioneta y empezamos a correr hacia el único lugar que quedaba: el armario. Al acercarnos, las puertas se abrieron de par en par por el viento. El reflejo en los espejos cambió. Ahora me veía a mí mismo, pero era un yo que nunca había visto. Estaba sentado en una habitación a oscuras, escribiendo en un cuaderno. El tipo del espejo levantó la vista, me miró directamente a los ojos y sonrió. Tenía los dientes de cristal, como ese hielo que no se derretía. Vince agarró uno de los frascos del estante, el que tenía la llave, y lo estrelló contra el suelo. En ese instante, la niebla se detuvo. El desierto soltó un suspiro largo y profundo, un sonido que hizo que me dolieran los oídos. El armario empezó a hundirse en la arena, tragado por la tierra como si nunca hubiera estado allí. Caminamos de vuelta a la camioneta. El odómetro estaba en 0. El tanque de gasolina estaba lleno, aunque habíamos estado conduciendo durante horas. No dijimos nada. Vince condujo de regreso al pueblo sin mirar ni una sola vez por el espejo. Cuando llegamos a la oficina de la empresa para entregar el informe, el encargado nos miró como si viera a 2 fantasmas. Nos preguntó qué hacíamos allí. Le dijimos que veníamos de la revisión de la tubería. El hombre se quedó callado un momento. Sacó un expediente y nos lo mostró. «Ese contrato se canceló hace 6 meses», dijo. «Eso es imposible. Scott nos contrató la semana pasada», dije yo, sintiendo que el suelo se movía. El hombre giró el expediente. Había una foto del sitio de bombeo donde habíamos acampado la primera noche. En la foto, nuestra camioneta estaba allí, pero estaba oxidada, sin ruedas y cubierta de arena acumulada por años. Y junto a la camioneta, había 2 montículos de piedras, del tamaño de una persona, con nuestras botas puestas encima. Salí de la oficina sin cobrar. Fui directo a mi casa, entré al baño y me eché agua en la cara. Cuando me miré al espejo, me quedé paralizado. Mi reflejo no se movió. Se quedó allí, mirándome, con las manos apoyadas en el lavabo, esperando a que yo hiciera algo. Entonces, mi reflejo metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño frasco de vidrio con un diente adentro y lo apoyó en el borde del espejo de su lado. Sigo escuchando el silbido del viento, incluso con las ventanas cerradas. Y cada vez que cierro los ojos, siento ese olor a metal y salitre, como si el desierto todavía me estuviera contando los pasos. Mi primo Ken tenía esa costumbre de desaparecer en el bosque cada vez que las cosas se ponían demasiado ruidosas en su vida. Lo llamaba reiniciarse. Decía que el bosque profundo lo ayudaba a pensar de nuevo, como si le borrara toda la estática de la cabeza. Blue Hollow era su refugio habitual. Cuando me invitó a ir con él aquel agosto, dije que sí antes de pensarlo bien. Yo no era del tipo que se va de campamento. Me gusta saber exactamente dónde estoy cuando abro los ojos por la mañana. Pero Ken tenía esa clase de confianza silenciosa que te hace querer demostrar algo.
Dijo que estaríamos desconectados por unos días. Sin teléfonos, sin mapas, solo las viejas rutas que recordaba de sus viajes en solitario. Yo no quería ser el que se echara atrás, así que preparé la mochila y me dije que sería una especie de desintoxicación, algo de lo que podría presumir después, algo para sacudirme la rutina. Estacionamos su camioneta en un camino maderero erosionado alrededor del mediodía y caminamos desde allí. El sendero, si es que se le podía llamar así, era apenas un hundimiento en la tierra donde alguna vez los neumáticos habían abierto paso. Ahora estaba cubierto de helechos y musgo suave. Lo seguimos hasta que desapareció entre los árboles. Luego seguimos avanzando, rastreando un arroyo que serpenteaba colina abajo, como si supiera exactamente a dónde iba. Seguimos el agua selva adentro, saltando sobre árboles caídos y agachándonos bajo ramas bajas. Al atardecer, encontramos un claro cerca de una curva del arroyo. Era el tipo de lugar que la gente imagina cuando piensa en acampar: terreno plano, hojas secas y toda el área enmarcada por altos abetos y pinos. Dejamos las mochilas y armamos un pequeño fogón con la yesca que Ken siempre llevaba. Esa noche se sintió como esperaba, pero había una paz que no terminaba de asentarse en mi pecho. Me repetía a mí mismo que solo necesitaba tiempo para adaptarme. Más tarde, me alejé para recoger más leña antes de que la luz desapareciera por completo. Fue entonces cuando lo noté. Por más que me alejara, el sonido del arroyo no se desvanecía. Subí la pendiente, rodeé unas piedras caídas, atravesé un espeso parche de rododendros, y aún así, lo oía. El mismo volumen, el mismo tono, como si me estuviera siguiendo. Y cuando regresé al campamento, lo que debería haber tomado 10 o 15 minutos, solo me tomó un par. Era como si el bosque se hubiera doblado sobre sí mismo mientras yo no miraba. No se lo mencioné a Ken. Me senté junto al fuego y me convencí de que estaba cansado, que era mi primera vez viviendo de forma rústica y que simplemente estaba desorientado. Él tampoco dijo mucho. Se quedó mirando las llamas mientras removía los troncos. Entonces, sin mirarme, me preguntó: ¿viste esas pilas de rocas hace un rato? Pensé que estaba bromeando. Hice un chiste sobre gnomos de jardín o arte forestal extraño, pero él se levantó y me hizo señas para que lo siguiera hasta el arroyo. No estaba bromeando. Justo a lo largo de la orilla estaban estos montículos de piedras. Piedras de río lisas, apiladas de 3 en 3. No estaban puestas al azar. Cada pila era casi del mismo tamaño, con una distancia exacta entre ellas, alineadas con un cuidado inquietante. Parecían demasiado intencionales, demasiado limpias. Lo que de verdad me perturbó fue lo calientes que estaban. Recogí una esperando que estuviera húmeda o fría por la brisa del arroyo, pero se sentía seca, como si hubiera estado bajo el sol todo el día. Pero el sol no había tocado esa parte del bosque desde la mañana. Le pregunté si creía que otros excursionistas habían pasado por allí. Ken se las quedó mirando un largo rato. Luego dijo: nadie viene tan lejos, no sin una razón. Las dejamos en paz y volvimos al campamento. A la mañana siguiente, algo era diferente. Nuestro fogón, el que habíamos construido a mano, moviendo piedras y limpiando la tierra, había desaparecido. En su lugar había un anillo nuevo, un círculo perfecto de piedras lisas y planas, acomodadas con la misma precisión que aquellas pilas junto al agua. Ninguno de los dos lo había tocado. Ken juró y perjuró que no se había levantado en la noche. Yo sé que yo tampoco. No nos quedamos a discutirlo. Empacamos rápido y nos pusimos en marcha, alejándonos del arroyo hacia lo profundo de los árboles. Ken creía recordar un sendero en la cresta que llevaba a un antiguo camino forestal. Pero antes de una hora, volvimos a escuchar el arroyo. Y al mediodía, lo vimos corriendo justo a nuestra derecha. La misma curva, el mismo sonido. Era como si el paisaje se hubiera dado la vuelta mientras no prestábamos atención. Al tercer día,
El silencio empezó a sentirse antinatural. Ni pájaros, ni insectos. Incluso nuestros pasos sonaban demasiado fuertes, como si el bosque estuviera amortiguando todo lo demás. El aire también se sentía más pesado, como si no se hubiera movido en días. Esa tarde, nos topamos con algo que nos dejó helados. 3 figuras estaban paradas más adelante en el sendero, espaciadas de forma uniforme, dándonos la espalda. Simplemente estaban allí. Al principio pensé que eran otros excursionistas, pero no se movían, no cambiaban de postura, no hablaban. Solo estaban allí como si esperaran algo. Ken me agarró de la manga y susurró: «No te muevas». Pero yo ya lo había hecho. No podía dar un paso adelante aunque quisiera. Mis piernas se bloquearon. Y entonces, la figura más cercana, a unos 10 metros, inclinó la cabeza hacia un lado. Lentamente, el ángulo se dobló demasiado, mucho más de lo que un cuello debería permitir. Era como ver a un títere con los hilos sueltos. Corrimos. No lo pensamos, no hablamos. Simplemente nos dimos la vuelta y salimos disparados por donde vinimos. Las ramas nos desgarraban los brazos y las piernas. Las raíces se enganchaban en nuestras botas. Me resbalé una vez y golpeé el suelo con fuerza, pero Ken me agarró de la chaqueta y me levantó antes de que pudiera dudar. Lo peor de todo es que el sonido del arroyo nunca se fue. Ya no podía verlo, pero lo oía correr a nuestro lado, siguiendo nuestro ritmo. A la misma distancia, a la misma velocidad, como si estuviera atado a nosotros de alguna manera, como si supiera. Finalmente, los árboles se aclararon en un descampado. Salimos a lo abierto y nos detuvimos en seco. En el centro había otro fogón, el mismo círculo perfecto de piedras, la misma precisión perturbadora. Era idéntico. Sentí que se me revolvía el estómago. Ken dio un paso adelante como si fuera a decir algo, pero no lo dejé. Entré furioso al círculo y pateé las piedras, dispersándolas entre la maleza. Una rebotó contra un árbol y se partió a la mitad. «Sigue caminando», le dije, y lo empujé por el hombro. No nos detuvimos después de eso. Avanzamos entre la maleza, adentrándonos en una parte del bosque que no parecía pertenecerle a nadie. El aire se volvió más frío. Los árboles se cerraban más entre sí. Cada paso se sentía como si nos estuvieran vigilando. Finalmente, nos desplomamos bajo un pino esa noche. No porque nos sintiéramos a salvo, sino porque nuestras piernas no daban un paso más. Me acurruqué en mi saco de dormir, completamente vestido, con las botas puestas y el corazón a 1000. No cerré los ojos. No pude. Cada vez que parpadeaba, imaginaba a una de esas figuras de pie sobre mí, con la cabeza inclinada, esperando. El suelo estaba helado y húmedo. Recuerdo sentir cada piedra debajo de mí, como si intentara incrustarse en mi piel. Entonces llegó la mañana y, con ella, finalmente un sonido. Un sonido que no era el del arroyo. Neumáticos. En algún lugar más adelante, un coche rodaba sobre el pavimento. Apenas podía oírlo, pero era real. Era humano. Nos arrastramos entre la maleza, subimos una pendiente suave y lo vimos. Una carretera estrecha cortando la cresta como un salvavidas. El asfalto se veía brillante y negro bajo la luz del sol. Salimos a él como gente que emerge de una inundación. Una camioneta apareció tras la curva unos minutos después. Ni siquiera miré al conductor, solo levanté el brazo y lo agité como si mi vida dependiera de ello. Él frenó, nos miró, embarrados, arañados y probablemente con ojos de locos, y nos dejó subir a la parte trasera sin decir una palabra. No hablamos en todo el camino montaña abajo. Ken se quedó mirando al frente. Yo no aparté los ojos de los árboles hasta que desaparecieron de la vista. No he vuelto a Blue Hollow. Hay lugares que no quieren ser encontrados.